Bro, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? No, nada, bro. Aquí viendo qué hacer. Buscando alguna película para analizar. Entiendo. ¿Conoces la película del lagarto que se hace pasar por un sheriff? ¿Esas gafas no te aparecieron? No tengo idea de qué me hablas, bro. ¿Cuál es? Pero, ¿la conoce o no la conoce? Tienes un punto. ¿Cuál? ¿Hablas de este? ¿Qué onda? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que sería la banda sonora de Rango. Posiblemente conozcan esta película por el lagarto que finge ser un pistolero o un sheriff. Empecemos porque la banda sonora fue compuesta por Hans Zimmer, conocido por películas como El Rey León, Inception y El Gladiador. Zimmer se inspiró en el viejo oeste utilizando instrumentos que recordaran esa época, desde instrumentos de viento como metales, utilizan también guitarras e guitarras eléctricas que suenen parecido a lo que era el country o la música anterior que se llegaba a utilizar en el antiguo oeste. Empecemos diciendo de que la música de Rango se caracteriza por una instrumentación rica y diversa. Vamos a desglosar algunos de los elementos claves. Empezamos por guitarras acústicas y guitarras eléctricas. Las guitarras son un instrumento esencial en las bandas sonoras. Las guitarras acústicas evocan el sonido clásico del oeste, mientras que las guitarras eléctricas le dan un toque un poco más moderno o más actual a este mismo. ¿Qué voy con esto? Las guitarras acústicas suelen ir un poquito más a lo antiguo, a darnos un poco más de sabor. Las guitarras eléctricas en esta película se utilizan más como una pequeña acompañación, dándole un toque un tanto más moderno. Hablando un tanto de las trompetas y metales, pues las trompetas que recuerdan a las bandas de mariachis se utilizan para añadir un poco de dramatismo a la escena, las historias y ciertas características que aparecen en la película. Eh, y lo que serían los metales refuerzan momentos de tensión y acción. Los metales son como el trombón, la tuba, que dan un sonido mucho más profundo e interesante a lo que sería la película. Las cuerdas, pues desde los violines que añaden un toque melancólico, triste o emocional, como en ciertas escenas relativamente tristes, cuando Rangos nos va ayudando a familiarizarnos con Rango, el personaje principal, o a ayudarnos a entender un poco más la novela, la historia, esos momentos emotivos o tristes. Hasta los violonchelos que refuerzan la trama. Los violonchelos también se utilizan de acompañamiento, no son tan centrales, dándole un toque bajo y profundizando ciertos momentos. Igualmente la música se ayuda mucho para transmitir un mensaje y ese toque bajo, del bajo, de interés que dan lo que será la guitarra eléctrica y los violonchelos es demasiado importante, de lo contrario la música no sería tan lo mismo. Hablando un poco más de la percusión con timbales y bongos que aportan un ritmo y energía a las escenas de acción, como normalmente ese ritmo, sazón que llegan a ponerle ciertos timbales, ciertas baterías, es un ritmo que nos, además de dar una base para la música, nos ayuda a hacer el sonido un poco más movido, entre otras cosas. En tanto instrumentos exóticos, Simon incluye instrumentos menos convencionales como el sitar, lo voy a poner acá, y el banjo que seguramente lo conozcan, que se utiliza bastante en el viejo oeste, es muy conocido por el viejo oeste, incluso en la antigüedad era bastante utilizado, ahorita no es tan visto, pero tiene un ritmo bastante característico, incluso un sonido bastante movido.
Dan cierto toque de originalidad y reflejan en el crisol cultural de la película. Como digo diciendo, le dan un toque artístico y nos transportan a la época, el momento que se están viviendo. Desde cada instrumento, el sonar, la composición, el soundtrack que es llamado, nos ayuda a entender muchísimo mejor la trama y subtrama de la película. Nos ayuda a familiarizarnos con el personaje, con la trama, con momentos, si son momentos melancólicos. No es lo mismo tener un momento triste melancólico con una guitarra eléctrica dando cierto solo, a ya tener un momento melancólico con ciertos violines y violonchelos y dando un toque triste con algún saxofón o instrumento de fondo, ya que nos ayuda no solo a sentir ese toque, esa magia y esa tristeza, digámoslo así, de una misma manera a otras cosas. El tema principal de Rango es una mezcla inocente y heroísmo que utiliza guitarras y cuerdas para reflejar su viaje desde un simple camelón hasta todo lo que sería un héroe. La música de Rango no solo complementa la acción en pantalla, sino que también ayuda a contar la historia a través de temas recurrentes. Suele acompañar el pueblo de Dirt, es melancolía reflejando la desesperación de sus habitantes. Los violines y trompetas destacan aquí. Como logramos ver al principio de la película, cuando Rango entra a este pueblo, mm, el soundtrack de fondo, los sonidos, las trompetas y violines tienen un tono melancólico, triste, demostrando cierta desesperación a los personajes, que nos ayuda a ver de alguna manera que el pueblo no es lo mejor ni lo más feliz que digamos. El villano de la película, la serpiente Jack, tiene un tema musical oscuro y amenazante. La persecución y los metales intensifican su presencia temible. Si en el momento en el que vimos entrar a lo que sería la serpiente Jack, hubiéramos escuchado algo diferente, un tono de igual manera melancólico como Adirt, no debe ser lo mismo cuando entra y se escuchan estas percusiones y estos metales dando imponencia y escuchando un sonido de grandeza, de miedo y de temor. Claro, tienes que salir de aquí de la toma, bro. Bueno, yo vengo a hablar de un tema muy recurrente e importante en la película Rango, que es el tema de la búsqueda de identidad. Es un tema que nos plantea mucho la película y es muy central en la película. Literalmente nuestro protagonista, nuestro camaleón, empieza como un camaleón en una pecera que no tiene nada, ni nombre ni identidad. Es un actor simplemente, el cual interpretó sus papeles diariamente. Nos plantea un viaje muy interesante en la que busca resolver sus dudas y busca su identidad, como ya lo he dicho. Y bueno, al pasar de las películas, la película nos lleva a través de un viaje de autodescubrimiento a través de Rango, a través del desierto en el cual asume un nuevo papel, o bueno, sí, varios papeles, el cual el más importante es el sheriff. Al llegar al pueblo de Mugre, se da la identidad de Rango, ya que este es el nombre que toma hacia una botella que dice Durango, y de ahí da la identidad de Rango. Tiene suerte de que Rango era el nombre de un pistolero, el cual tenía la leyenda de matar a 7 hombres. Ya con esa información toma la identidad de un viejo pistolero, el cual lleva hacia un papel de sheriff y, y con eso al del héroe del pueblo. Este papel termina siendo destruido en cierto punto de la película, pero no nos adelantemos todavía. El viaje de Rango nos da varias preguntas
nos da muchas preguntas a responder, en las cuales son cómo ser fiel amigo mismo, qué significa el ser yo, qué es el ser yo y quién soy, entre varias. Esas son unas a destacar. Bueno, pero después hablamos de esas preguntas. Primero hablemos de que al asumir el papel de sheriff, Rango atraviesa la dificultad y la idea principal y bueno, pero antes de hablar de esas preguntas, hablemos de el papel de Rango como sheriff. Al asumir el papel de sheriff, Rango pelea primero por la idea general, la expectativa de ser el sheriff y ser un héroe, y pelea con la realidad, que son todos los desafíos y dificultades que le llegan a través de la película. ¿Cuáles son esas? Por decir algunas, son la estafa que le cometieron. A través de estos desafíos que le suceden o atraviesa Rango, son cuando aprende a asumir sus defectos, sus debilidades y todas sus carencias, que en la película nos muestran que básicamente son todas. Y a través de esto, Rango llega a poder asumir una cierta... A través de estos desafíos y dificultades que atraviesa Rango es cuando aprende a asumir todos sus errores y defectos, los cuales lo definen como persona. Ahí es cuando asume cuando asume sus errores, sus faltas y sus mentiras que le ha dicho a la gente. También aprende a ponerse un papel en este pueblo. A través de eso también llega a tener cierta identidad. No se la ponen, no la asume, él mismo la adopta, él mismo se crea su identidad. Ahí ya no es Rango el papel, sino es Rango, simplemente. Ahora vamos a hablar de la historia de Rango, lo cual prácticamente es el típico héroe, que es el viaje del héroe, el arquetipo de héroe, por así decirlo, los cuales pues este arquetipo de héroe es la historia típica de un héroe. Esta típica historia de un héroe se popularizó gracias a la persona llamada Joseph Campbell. Y bueno, ahora les quiero hablar del héroe reciente y el arquetipo de héroe, que es Rango. La estructura de la historia de Rango sigue el arquetipo de héroe popularizado por Joseph Campbell, el cual siempre lleva un camino, y es que comienza por un héroe que no busca la grandeza ni busca ser aclamado, pero todos los caminos lo llevan a la grandeza y a ser aclamado. La historia de Rango básicamente es la típica historia de héroe, que son el comienzo, el conflicto, el estar perdido, las pruebas, el nudo y el desenlace, estar con la chica, básicamente es todo esto. Pero el punto no es la estructura en sí, es cómo se cuenta la estructura. Rango es una historia que, aunque siga el camino predefinido para un héroe, el escrito, como siempre, también se toma la libertad de, en vez de siempre ser el mismo héroe, también se toma de no ser siempre el héroe heroico ni pegado al heroísmo. También se toma el tiempo de ser un cobarde, toma el tiempo de ser un estúpido, en pocas palabras, ya que la inteligencia de Rango no va más allá de su pecera y lo que le habló el armadillo del más allá. Entonces, aunque Rango tenga el mismo camino del héroe, no es un héroe convencional como todos.
la personalidad cobarde de Rango también se puede reflejar cuando Víbora Jake viene al pueblo de Mugre y lo encara, lo enfrenta y hace ver que es un mentiroso, un farsante y que engañó a todo el pueblo de Mugre. Entonces, de ahí se encuentra con el espíritu del oeste. Este encuentro refleja que no siempre un héroe tiene que tener un, primero, un camino preestablecido y segundo, una personalidad siempre en el mismo molde, ya que después del espíritu del oeste le demuestra que un héroe no siempre tiene que ser el correcto, sino también puede tener miedo, puede tener dificultades varias y también puede ser cobarde, pero también lo que le refleja es que un héroe no simplemente es un héroe, sino no simplemente aparece y es un héroe, sino que un héroe se crea a partir del coraje, de los golpes y del miedo. Después de este viaje, el espíritu del oeste le demuestra que un héroe no puede escapar de su propia historia ni de su propio destino. De ahí, Rango, antes de encontrarse con el espíritu del oeste, se muestra una muerte espiritual, por así decirlo, en Rango, la cual es que al desenmascarar a Rango, la personalidad de Rango, el vaquero, el sheriff y el héroe del pueblo se destruye, ya que Rango no es lo que él decía ser. Por eso está la escena de Rango cogiéndose el sombrero en el pecho y caminando sin ver en la calle. Es básicamente la muerte espiritual de Rango, pero Rango no muere, o bueno, sí muere, pero no muere permanentemente, porque vuelve por el mismo camino en el que dio para morir, para su muerte significativa, es un renacer, es como un fénix. Entonces, cuando vuelve, ya no es el mismo. Se puede dar en la escena en la que Rango y Vibra Jack tienen el mismo diálogo, que le dice, solo hace falta una bala para matar a una leyenda. Entonces, Rango vuelve y le dice a Vibra Jack que no es capaz, que simplemente no tiene las agallas. Eh, y lo mira a los ojos y simplemente Rango le dice que lo pruebe y carga el arma y ahí no simplemente mira a los ojos de Rango, sino mira a los ojos del héroe, del asesino que es un vaquero, del asesino que se supone que es un vaquero, que es un sheriff en esa época. Entonces Rango, a partir de eso, ya no es un cobarde en cierta manera, sino es el héroe, no es cualquier tipo de héroe, es el héroe que lo han pateado y que lo han asustado. A través de esto se muestra que Rango, como ya lo dije, no es el típico héroe, sino es alguien que, aunque no tuvo una vida con una identidad, tuvo una muerte y un renacimiento con un nuevo con un nuevo, para un nuevo vivir, algo así, no sé. En última instancia, Rango nos enseña que el miedo es un obstáculo que debe superarse para encontrar nuestro verdadero potencial. A través de su valentía, Rango redefine su destino y el del pueblo de Dirt. La música de Rango es una obra maestra de la instrumentación, mientras que su narrativa ofrece profundas reflexiones sobre la identidad, el heroísmo y la naturaleza humana. Al final de su viaje, Rango no solo se convierte en un héroe para el pueblo de Dirt, sino que también logra una transformación personal que refleja un mensaje universal de crecimiento y autodescubrimiento. A lo largo de la película, Rango enfrenta desafíos externos e internos que muchos de nosotros también enfrentamos en nuestra vida diaria: la búsqueda de un propósito, el miedo al fracaso y la lucha por encontrar nuestro lugar en el mundo. Cada uno de nosotros tiene su propia pecera, una zona de comodidad que nos limita y nos impide ver nuestro verdadero potencial.
Al igual que Rango, debemos salir de esa pecera y enfrentarnos al vasto desierto de posibilidades que la vida nos ofrece. La película nos recuerda que el camino hacia la autenticidad no es fácil, está lleno de dudas, miedos y caídas, pero es precisamente en esos momentos de adversidad donde encontramos la oportunidad de crecer y aprender quiénes somos realmente. Rango nos enseña que la autenticidad y el coraje no solo nos benefician a nosotros mismos, sino que también impactan a quienes nos rodean. Al abrazar su verdadera identidad, Rango no solo se convierte en un héroe, sino que también inspira a toda una comunidad. En nuestra propia vida tenemos la capacidad de hacer lo mismo, ser una fuente de inspiración y fortaleza para aquellos que nos rodean. Al aceptar quiénes somos y enfrentar nuestros miedos, podemos crear un impacto positivo ante el mundo. Al final, el mensaje de Rango es claro, no se trata de ser el héroe que los demás esperan, sino de ser el héroe que tú necesitas. Un héroe que acepta una propia imperfección, pero que sigue avanzando con coraje y determinación. Así que cuando encuentres que en el desierto de la vida, recuerda a Rango, recuerda que la autenticidad y el coraje son los verdaderos caminos hacia la grandeza, y recuerda que siempre puedes encontrar tu propio lugar en el mundo tal como él lo hizo. Ya para finalizar este análisis hacia la película de Rango y su filosofía, me gustaría dejar muy en claro que no tengamos miedo a ser nosotros mismos, que busquemos nuestra propia identidad en un mundo donde la gente ahorita es muy doble cara. Una identidad propia resalta mucho ante la sociedad. Y muchas gracias por acompañarnos en este análisis de Rango. Esperamos que te haya inspirado a reflexionar sobre tu propio viaje. Hasta la próxima.